El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como siempre, todas las mañanas de domingo, nuestro programa La Palabra en Radio y también nuestro programa para la palabra transmedia de la Universidad del Valle. Este es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle, de su Escuela de Estudios Literarios y su Facultad de Humanidades. Hoy estamos en una tierra que ha sido muy acogedora para nosotros en el proyecto de Manuel Zapata Olivella. Estamos en Montería, vamos después a estar en Lorica y tenemos como invitado al escritor monteriano José Luis Garcés, que ha sido un destacado intelectual de las letras de esta región, fue muy amigo de Manuel Zapata Olivella y tiene hoy una revista que llega al número 50, El Túnel, pero que está funcionando desde 1980, o sea, casi 43 años, en una labor titánica por mantener la reflexión literaria, cultural en esta región, y por eso hemos venido hasta acá, hasta Montería, para hacer esta entrevista con José Luis. Te agradezco que nos hayas recibido, sobre todo con ese jugo de mango tan extraordinario que hacen acá. Y bueno, vamos a empezar a hablar aquí con José Luis Garcés sobre El Túnel y sobre todo este recorrido tan extraordinario que es ejemplar en Colombia, el de la revista El Túnel primero y después el periódico El Túnel, que llega a el número 50 en su edición de marzo-abril. Bueno, José Luis, cuéntanos un poco de la génesis de este proyecto El Túnel, para que nuestros oyentes conozcan de esta titánica tarea que has mantenido todos estos años. Bueno, antes de empezar a hablar del proyecto, gracias Darío, quiero decirles que después del jugo de mango que ya anunciaron en forma tan feliz, hay allí unos fritos para que se los coman más tarde, que tienen lógicamente gastronomía sinuana incluida, de tal suerte que también están ustedes invitados a los fritos a posteriori. Bueno, este es un trabajo que viene realmente haciéndose y ha pasado por varias etapas, desde los años, digamos, 78, 79 del siglo XX, cuando surgen las primeras inquietudes por organizar un grupo cultural con énfasis en literatura. Hay gente que ha estado con nosotros, hay gente que ha muerto, hay gente que se ha ido. Inclusive en Cali murió Leopoldo Verdella, que estuvo con nosotros en los comienzos y después giró hacia Cali. Y tuvimos un órgano de expresión, una revista que nació en 1980, el primer número. Porque El Túnel ha tenido dos modalidades. La modalidad revista, que estuvo hasta 1999, y la concluimos precisamente con una revista dedicada a Manuel Zapata Olivella. De pronto se las podría conseguir más tarde como ilustración del texto. Y luego el periódico, que empezó en el año 2000 y lleva ya 50 números de periódico más 30 números de revista, son 80 números, que para la comarca, para la periferia, para estos lugares que son también la tierra del olvido, es un número significativo. Entonces comenzamos así. Ha habido etapas, ha habido gente que ha estado con nosotros, que luego se ha marchado, unos hacia la muerte, otros hacia el olvido. De tal manera que ahí estamos y pensamos seguir. Este número 50 es un aliciente, es un estímulo para que continuemos con este órgano de expresión. Aquí publica, digamos, todo el mundo, en el sentido que publica gente de la comarca y gente también internacional. Nosotros no tenemos divisiones ni tenemos vetos a nadie. Nos interesa que las cosas estén presentables, medianamente bien escritas, entendibles y que tenga el texto acceso al lector, porque no se pueden hacer lectores con textos inaccesibles al lector. De tal suerte que por ahí va el asunto, ese es el camino. Además, El Túnel organiza un festival de literatura todos los años en septiembre. Usted ya no has venido. Ojalá pudiéramos venir ahora en el 2023, que empieza el 30 de agosto hasta el septiembre 2.
Tenemos un concurso de cuento breve de 3-4 cuartillas. Hacemos conferencias eventuales. Aquí en el pretil de la casa, en la terraza de la casa, se hacen actos culturales. Asisten 10, 15, 20 personas. El último acto cultural lo hicimos ahora el 1 de mayo y el 30 de abril, presentando el número 50 del túnel, precisamente. Y pues demostrando que aún seguimos vivos, pese a que este trabajo del túnel tiene muy poco apoyo oficial. En términos de apoyo oficial, departamental, municipal, ninguno, hay que decir la verdad. En ocasiones nos ha ayudado el Ministerio de Cultura. Los últimos 3 años no hemos tenido ningún apoyo del Ministerio de Cultura tampoco. Pero esos problemas y esas adversidades que no deberían existir, porque los artículos 70 y 71 de la Constitución Nacional obligan al príncipe, al mandatario, al gobierno a apoyar la cultura y a los cultores. Eso está escrito. Vean la Constitución y allí se encontrarán con los artículos 70 y 71. Se encuentran estas adversidades, decía, con la resistencia cultural de la gente del túnel, el empecinamiento, si tú lo quieres, la quimera, la utopía. Se encuentra este desdén que a veces sufrimos, esta poca valoración que a veces tenemos. Se encuentra con la decisión de la dignidad. No, esto tiene que seguir. Y entonces, cuando el gobierno no apoya, cuando la empresa privada no apoya, acudimos a los amigos e inauguramos un nuevo método de solidaridad cultural, le hemos dicho nosotros. ¿En qué consiste el método de solidaridad cultural? Hombre, que los amigos que saben que esto es importante, que esto es interesante, que esto ayuda, que esto es un destino frente a la adversidad, nos colaboran para sacar la revista, el periódico. Los últimos 3 periódicos, 48, 49 y 50, los hemos sacado. ¿Con qué dinero? Con el dinero que nos dan los amigos. Algunos son escritores, otros son profesionales, médicos. Tenemos como 3, 4 médicos que nos apoyan. Profesores muy pocos, paradójicamente. Ojalá este llamado les conmueva la conciencia a los profesores y también nos apoyen porque estamos muy cerca. Estas expresiones de cultura están muy cerca de las expresiones de la educación. No podemos ser antípodas. Entonces es un llamado también para esto. Entonces, inaugurando el método ese de la solidaridad cultural individual y colectiva, entre comillas, hemos hecho esto y vamos a proseguir haciéndolo. Sin que esto impida que sigamos exigiendo que el Estado, que el Ministerio de Cultura, que la gobernación, que el municipio o los municipios, porque el Festival de Literatura va a varios municipios, no se queda centrado en Montería, colaboren con esto, ayuden a esto, porque es su obligación legal. Entonces no es solicitar una mendicidad, no es solicitar un por favor. Es que toca hacerlo. Si no se apoya a la cultura, se viola la Constitución. Eso debe quedar claro. Y nosotros, pues, no vamos a soslayar el apoyo cultural oficial porque lo merecemos. Pero en este caso, dadas las circunstancias, acudimos a la solidaridad individual y colectiva de índole cultural. Escuchando esas reflexiones que haces tú alrededor de cómo se da este proyecto que no es ajeno a lo que nos ha tocado en otras regiones. Nosotros también tuvimos una revista por esos años en Cali. Lo importante y a destacar es que se hayan mantenido durante 43 años, que se hayan llegado a 50 números del periódico y que además se mantenga vivo el espíritu. Mi pregunta va a algo que me preocupa muchísimo como proyecto, en esas estoy, es realmente este tipo de trabajos que hacen las revistas a nivel de las regiones son un insumo fundamental para que la historia de nuestra literatura nacional se pueda configurar y tomar forma como lo pensaba Manuel Zapata Olivella y ese gran legado que nos dejó en letras nacionales, esos números monográficos dedicados a la región, le dedicó uno a Córdoba. Tú mismo has hecho un excelente trabajo en 2 volúmenes que tengo sobre la literatura del Caribe. O sea que ese es un aspecto clave para que nos hables lo que tú crees que contribuye a un trabajo como este, que es un trabajo de base que está, dijéramos, atento a lo que está produciendo el joven escritor o algunos escritores con cierto recorrido pero que no se han publicado. ¿Cómo ves tú ese papel que tú mismo incluso has desarrollado con tu historia de la literatura del Caribe colombiano? Hace algunos años leí el concepto de intrahistoria, manejado por don Miguel de Unamuno, de la generación del 98 en España. Y bueno, encajaba ese concepto, siendo emitido prácticamente en las postrimerías del siglo XIX, con lo que nosotros y los teóricos de este asunto y los que saben de este asunto han llamado la pequeña historia o han llamado la historia de no ficción. Es decir, recogiendo en el túnel, para hablar de una cosa específica, de un texto específico, una cantidad de elementos
que pertenecen a la localidad, el conocimiento de la periferia, podríamos llamar, que del conocimiento de la periferia se torna en conocimiento universal. Por ejemplo, señalemos uno solo para no abrumar a los amigos. Esto que está aquí, por los nombres, Álvaro Cogollo Pacheco. ustedes enseguida identifican, es costeño, sí, es de por ahí de San Pelayo, es un científico, muy querido en la Universidad de Antioquia y en otras universidades, especialista en botánica, en fitoterapia, en ecología, en cambio climático. Un amigo, el periodista Ramiro Guzmán, le hizo una entrevista para darlo a conocer por medio del túnel. Esta es una tarea del túnel, dar a conocer a esta gente, a Cogollo Pacheco, que es un científico y que cuando hace las conferencias y va a estar en el Festival de Literatura del 2023, las mezcla con el vallenato. Es decir, toda conferencia de Álvaro Cogollo Pacheco, este es nuestro científico de orgullo de aquí, de esta región, va apoyada, su apoyatura es una canción vallenata. Él habla del Guayacán, ponen el Guayacán. Hablan del mango, ponen una canción referente al mango. Es decir, su conferencia tiene que ir acompañada de un conjunto musical. Qué maravilla. ¿Sí? Eso lo recoge el túnel, por ejemplo, en el 50, para no señalar otros ejemplos. Entonces, esa historia que recogemos allí, que podríamos llamar pues intrahistoria o pequeña historia, ¿no? O como dice Rafael Yáñez, un gran hombre del sinú, muy sometido a las crueldades del olvido. La historia pequeña no es tan menuda. Esa historia yo creo que es el aporte que nosotros lentamente vamos haciendo. Cuando se establezca la gran historia, cuando se establezca la macrohistoria, porque quien haga una revisión de los textos que han aparecido en el túnel se va a encontrar con gente como el compadre Goyo, como Benjamín Puche Villadiego, como Manuel Zapata Olivella, gente que tiene textos allí. Yo puedo señalar, hagamos una revisión, busquemos un tiempo y hagamos una revisión y nos encontraremos con que muchos elementos de la intrahistoria, de la pequeña historia, de la historia de la localía, de la periferia, que a veces es despreciada, desconocida, ninguneada, están allí. Y que luego tú ese fragmento, esa historia minusválida en apariencia, la vinculas con la gran historia y allí tienes muchas veces las explicaciones de una cantidad de fenómenos históricos que existen y que a veces uno no sabe cómo se logra la coherencia, porque allí también opera aquello que en filosofía se llama la concatenación universal de los fenómenos. Y allí está, yo creo que si hay un aporte, puede señalarse ese aporte. Ahí hay textos de Benjamín Puche Villadiego sobre el abecedario campesino, sobre la fórmula del sombrero volteado. Entonces el túnel, valga la modestia o la inmodestia, sí ha logrado presentar en sus páginas y en sus actos unos elementos que contribuyen a plantear, a expresar y a robustecer la historia en términos generales y la cultura, lógicamente. Sí, le insisto en este aspecto que el túnel muy bien muestra para Colombia, es un gran ejemplo y toda tu obra, además de tu obra como cuentista, como novelista y por supuesto como ensayista, como un estudioso de la literatura, que es tan importante mantener ese magisterio para los colegios, para los jóvenes, para aquellos que se interesan por la literatura y por la cultura. Y quiero preguntarte, tú has escrito sobre la vida y obra de Manuel, pero en este campo, ¿qué relación le ves tú a este proyecto y a uno que lo antecedió, que fue fundamental como Letras Nacionales? Bueno, yo creo que hay una relación histórica y dialéctica entre Letras Nacionales y el túnel. En términos de génesis, son hechos culturales propiciados por personas de una misma región geográfica, histórica y cultural. Zapata Olivella nació en Lorica en 1920. La revista El Túnel nació en Montería en 1980, 60 años después del término de nacimiento. Pero Letras Nacionales surge pues en la década del 60. Nosotros surgimos en la década del 80. Yo sí creo que hay una conexión, que de pronto no podemos ufanarnos de que nosotros somos seguidores o continuadores, no. Pero sí ha habido una influencia, sí ha habido una especie de conocimiento, una transmisión, las correas transmisoras del conocimiento que uno ve. Si Manuel pudo, hombre, vamos a tratar nosotros de no estar a menor altura. Entonces yo creo que eso que tú planteas, que bueno, es un tema inquietante, que quizás no lo había planteado con esa rigurosidad, a ver qué conexión podría existir entre Letras Nacionales y el túnel, podría permitirme hacer algunas aproximaciones a esos temas. Porque tú acordarás, yo hice en la Universidad del Valle un texto sobre Letras Nacionales en general y después un texto sobre Letras Nacionales y la costa Caribe. Cómo se encontró, cómo se expresó la costa Caribe. Hubo dos textos. De tal manera que ahora el tercer texto podría ser exactamente Letras Nacionales, impulsada por un sinuano, Manuel Zapata Olivella, junto con su mujer, la catalana, según la novela, ¿no? Doña Rosa Bosch. Y el túnel, que en el año 80 empieza el periplo de expresarse mediante revista primero y luego sobre periódico. Ese podría ser un tema para bucear a ver qué afinidades y qué cercanías y qué distancias hay entre los dos asuntos. Polvos de nube. Es el yoga.
Puerto Montería y enseguida se embarcó. Iba rumbo directico pa' Tierra Alta, muchas veces le escribía y jamás me contestó. Voy a ir a la fiesta, al Caramelo, donde dicen que es preciso que ella sale a aventurar. Bueno, yo que he leído muchos ejemplares del túnel cuando tú me los regalas, cuando los consigo en ferias y en eventos, que me he interesado tanto por la preocupación regional, llamémoslo de alguna manera, de Zapata. Es que realmente Manuel, si algo marca, dijéramos, su labor es su interés por lo nacional en sus regiones. Esto lo hizo con la danza, con las creencias populares, con las tradiciones, recorrió el país. Estamos viniendo aquí a tu tierra a entregar los 3 volúmenes de los ensayos casi completos de Manuel, 2.500 páginas. Son cada uno, no los pudimos traer físicos, los traemos virtuales para los estudiantes y los interesados. Y ahí uno ve el acierto de Manuel, el acierto de preocuparse por eso que tú acabas de decir en tu respuesta anterior, lo pequeño, lo periférico y lo que eso significa. Y mostrar cómo en Colombia los grandes escritores se erigen desde sus regiones. El caso de Manuel, el caso de García Márquez, el caso de Manuel Mejía Vallejo. Y no puede coger, y realmente la gran literatura colombiana tiene mucha relación en profundidad con sus regiones. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿qué opinas tú de ese fenómeno en términos de los escritores que, además de ejercer en sus regiones, logran, dijéramos, entrar a los circuitos nacionales? Con todas las dificultades, pero obviamente se necesita entrar a circuitos nacionales. Ese fenómeno lo vino en Argentina, yo que estudié en el Brasil lo vi en el Brasil. Es decir, se necesita también entrar a ciertos circuitos nacionales e internacionales para que tú nos digas algo en esta perspectiva. 2 cosas. Antes hay otro asunto de Manuel que no es marginal a las letras nacionales, sino pues consecuente con él, que es su temperamento, su tenacidad, su disciplina, que de eso hemos aprendido. No solamente se ha aprendido del hecho físico de una revista, sino del hecho ético, moral, disciplinar de un hombre y su actitud frente al mundo y frente a la cultura. Yo creo que a Manuel, además de verlo como un gestor de proyectos importantísimos, de estudios importantísimos, de creaciones de ficción importantísimas, hay que verlo también como un ejemplo de tenacidad, de disciplina, que eso educa. Me consta que más de un joven que en una ocasión no creía en las palabras que uno le planteaba, incitándolo a la disciplina, al rigor, a la seriedad académica, que no omite la risa ni omite la alegría, creían que cuando uno planteaba eso en un claustro universitario era como que un tipo cansón o un tipo amargado. No. Es que sin disciplina, sin rigor, sin temperamento. Alguien decía por ahí que carácter es destino, decía un pensador. Y es así. Y Manuel Zapata Olivella tuvo eso. Yo creo que ese es un aspecto que nosotros aprendimos de él, que yo valoro mucho personalmente y que transmito. No solamente es la obra escrita en papel o en virtual, sino el temperamento del hombre, el carácter del hombre frente a las adversidades, frente a los planes y programas que se ha planteado para ejecutar en la vida. Lo otro, pues sí, yo sí creo que debemos proyectarnos. El túnel, por ejemplo, en términos de periódico, está ahí virtualizado, está llegando a muchas partes ya del mundo. En términos personales, pues a mí me han traducido algunos cuentos al eslovaco, al francés, al alemán y al inglés, algunos cuentos. Puedo demostrar, pues no estoy anunciando habladurías, sino que puedo demostrar los ejemplos que me han mandado. Y ahora Jonathan Tilder me tradujo 2 novelas al inglés, Fuga de caballos y Ese viejo vino oscuro, que me lo publicó en la Universidad de Antioquia. Está por allí Ese viejo vino oscuro, pues concursando en inglés en un certamen que hay en los Estados Unidos. La semana pasada lo mandaron, a ver si tiene suerte. Entonces sí es cierto, nosotros tenemos que expandirnos, nosotros tenemos que proyectarnos y proyectarnos desde la comarca, desde la periferia. Yo por allí escribí una vez un asuntico que se llama 14 cláusulas sobre literatura montuna. ¿A qué llamo yo literatura montuna? Y eso quiero plantearlo, que ojalá quede planteado acá. La literatura montuna es la que surge de nuestros montes. Parece como que demasiado obvia la respuesta. ¿Qué es nuestro monte? Nuestro monte es nuestro etos. Nuestro monte es nuestra historia. Nuestro monte es nuestra cultura, es nuestra economía, esto es nuestra alimentación. De tal suerte que yo me he atrevido en algunas conferencias a decir 100 años de soledad es una novela montuna y que El Quijote es una novela montuna. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, en un lugar, no es en una ciudad, es en un lugar. Sí, es totalmente cierto. Entonces, a algunos no les satisfizo mucho que yo maneje ese concepto, pero yo lo manejo y quiero desarrollarlo aún más. Lo que hace Manuel Mejía Vallejo, que ahora cumple 100 años, tan querido Manuel, porque yo lo valoro bastante.
creo que tú también lo valoras ya. Claro, disertado. yo lo conocí personalmente. Claro. Ahora hago parte del comité de los 100 años Claro. de Manuel con Claro. varios escritores antecuenos que Manuel Mejía Vallejo. ellos trabaja. quieren seguir la experiencia de Manuel Zapata perfecto. Olivella para hacerlo con Manuel Claro, Mejía Vallejo. claro, de Manuel a Manuel, no, maravilloso. Sí. Entonces, tú miras esas cosas y te encuentras allí. Entonces, no porque nuestra literatura yo la califique de montuna, quiero enclaustrarla. No, bajo ninguna forma. A nosotros nos interesa que nos lea el mundo. Sí nos interesa. Y Manuel, por ejemplo, con Changó, para hablar de un caso apenas, él tiene otros, lógicamente, se universalizó. Ya Manuel no tiene limitaciones, Manuel no tiene fronteras, Manuel no tiene idiomas porque su obra está en todos los idiomas, digamos así. Y eso es importante. Claro que queremos eso. Ojalá logremos con nuestras gestiones abrir puertas y abrir muchas más posibilidades al conocimiento de nuestro trabajo. Seguro que será así porque ya tenemos, para información de nuestros oyentes, vamos al África con Manuel, ahora que tenemos toda la obra publicada. Ah, estupendo. Vamos a hacer un congreso, un seminario sobre Manuel en Dakar, Senegal, donde él fue por primera vez al África hace 50 años y donde durmió en la isla de Gorée y ahí resolvió muchos de los asuntos que tenía para poder terminar pues esa larga investigación previa que significó Chango el Gran Putas, por supuesto que sí. Y quisiera pues cerrar nuestro programa, que vamos a tener otros, y anunciar que la labor tuya y la del grupo de esta región, de escritores, de intelectuales, va a ser fundamental para una deuda que tenemos con el país, quienes nos hemos dedicado a la literatura desde la academia, y es hacer una verdadera historia crítica de la literatura colombiana que acate esa visión que Manuel inaugura con Letras Nacionales, y es tener en cuenta el papel de las regiones. Un poco para que cerremos con esa visión que tú puedes tener de esto, de lo cual eres uno de los que ha hecho un aporte ya real por una historia de la literatura del Caribe, como son los 2 volúmenes que tú me regalaste hace ya varios años. Ay, no, perfecto. Yo creo que esa idea es precisa, necesaria y justa. Creo que es correcto manejar la idea, darle un desarrollo pleno y ampliar estos conocimientos, porque entre más conocimientos tengamos, y ojalá conocimientos críticos de nuestra historia y de nuestra cultura, más identidad logramos forjar. Esa es una excelente idea. Bueno, pues entonces creo que vamos llegando al final de nuestro programa. No será este el primero, es un comienzo. Seguramente nos vamos a encontrar en otras oportunidades. Para la próxima venida nuestra acá, quiero que hagamos unos programas contigo y con algunas de las escritores intelectuales de acá, para que empecemos también a partir de lo que tenemos nosotros en Cali, que es el Centro Virtual Isaac, podamos tener esa relación pues con nuestras regiones. Lo hemos hecho mucho con el Pacífico, con la gente de Chocó, de Cauca, el Valle de Nariño. Hemos tenido algunas cosas con el eje cafetero, y el Caribe, por supuesto, siempre ha sido como un norte nuestro. Y Zapata nos volvió a traer acá, a su tierra. Entonces es como eso lo que te planteo, y te agradezco muchísimo. No sé qué otra cosa quieres expresar. Pues, agradecerles a ustedes, y que esto que se dice acá logremos en mancomunión de esfuerzos llevarlo a la práctica, a la realidad, porque ya aprendimos hace rato, y Manuel lo demostró, que no somos lo que decimos, sino lo que hacemos. Gracias. Bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy los acompaño con un gran maestro, Francisco Zumaque Nova, un músico integral, intérprete, compositor, director y arreglista. Él es de Montería. Es el padre de Francisco Zumaque Gómez. En el año 1959 fundó la orquesta Los Macumberos del Sinú. Francisco Zumaque es el creador del ritmo macumba, es una hibridación entre los géneros musicales de la cumbia y el mapalé. Hizo temas como Cavaponte, Compaygoyo, Rica Macumba, Vacaponte, entre muchas otras.
música son sonidos de los conjuntos de gaitas, de bandas pelayeras y el vallenato. Género amalgama de influencias que se genera completamente en su obra. Entre estas se encuentran piezas de sonido tropical, composiciones pioneras del jazz moderno en el sonido progresivo del Caribe colombiano y una serie de obras musicales que conforman una obra sinfónica. Están escuchando a Francisco Sumaqué y los Macumberos del Sinú con la canción Corozalito. Muchas gracias. Quien les habla, Darío Henao Restrepo, les desea un buen final de domingo. Nuestra productora general, Shirley Sáenz Mosquera, los esperamos aquí en la próxima oportunidad en la 105.3 de la FM, La Palabra en Radio de la Universidad del Valle. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao Restrepo. La Palabra en Radio.